Buenas tardes, chicos. Hoy nos encontramos con una clase de economía y vamos a resolver algunos de los ejercicios de PBI. Vamos a ver ejercicios de crecimiento, ¿sí? Y vamos a ver también cálculo del PBI. En este caso es para ver la diferencia del crecimiento real y un crecimiento que es nominal. ¿Cómo podemos depurar la inflación? Algunos de estos ejercicios los habíamos visto en clase, los habíamos resuelto y se los voy a explicar un poco más detallado para que no queden dudas de este ejercicio y de los ejercicios que hemos evaluado. Esto vamos a ver acá ejercicios para cálculo de PBI real, cálculo de PBI nominal y por supuesto el crecimiento, comparando dos PBI. Comenzamos con este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios yo se los comenté que no van a tener o no es la metodología que suele tener en la facultad, pero sí les sirve para ampliar un poco más su conocimiento de cómo se calcula realmente el PBI y cómo se calcula o cuál es la diferencia entre un PBI nominal y un PBI real. Nosotros suponemos que en el PBI del año 0 es 100 y ya nos dice el ejercicio que tuvo una variación del 30%. Entonces, ¿cómo calculamos cuánto es este PBI del año 1? Para que nos dé un 30%. Existen un montón, lo pueden hacer con regla de 3. Yo les voy a enseñar una forma más directa, en donde lo único que tienen que hacer es, si ya sé que hay un 30% de aumento, porque es positivo, y el PBI del año 0 es 100, este que nos piden como ejercicio, sabemos que es un 130%. ¿Sí? Porque si 100 es el año base, 30% más va a ser un 130%. Lo pueden hacer por regla de 3. Este es bastante sencillo, pero de igual manera lo vamos a calcular. Va a ser 100, que es la base, por 1,3. 1,3 es agregarle al entero, que es 1, un 30% más. Nosotros sabemos que es un 30% más por esta variación. Nos va a dar 130. Ese va a ser el PBI del año 1 para que nos dé una variación del 30%. Ahora, esta variación del 30% nos indica que crecimos un 30% comparando un PBI del año 0, llamémoslo real, y este PBI del año 1 sería el nominal de ese año. En esta variación del 30% está incluida la inflación y el crecimiento real de la economía. Si la variación total es del 30% y nos dan como dato la inflación del 10%, quiere decir que realmente yo crecí un 20%. Un 20% de crecimiento real. Si yo tuviera que calcular, y en este nada más lo vamos a hacer porque 100 es el número fácil, ¿cuánto fue el PBI real del año 1? 120. ¿Sí? 120 hubiese sido el PBI real del año 1 para ver el crecimiento real. Y a su vez tuvo una inflación del 10%, es decir que en términos nominales crecí un 30%. Esa es la frase que ustedes tienen que saber. Crecí un 30%. Si depuramos, si sacamos la inflación, nos va a quedar un crecimiento real de la producción de un 20%. Pasemos al siguiente. En este un poquito más complicado, porque yo ya tengo el PBI nominal del año 1, 1030, y la variación del 3%. Ya crecí un 3%. Es decir, que este
PBI nominal del año 1 ya incluye un 3%. Entonces yo lo podría tomar como que 1030 es un 3%. ¿Sí? Si 1030 es un 103%, lo vamos a hacer por regla de 3, así vamos viendo las distintas formas. Si 1030 es un 3%, es un 103%, nosotros queremos saber cuánto es el 100%, cuánto es la base que nos originó un aumento del 3% y nos dio como resultado 1030. Entonces, si nosotros hacemos regla de 3, ¿cómo sería? 100, que es el 100%, ¿sí? Por 1030 dividido 103. ¿Sí? Nos va a dar que 1000 es el PBI del año 0. 1000 es el PBI del año 0. Si ustedes calculan la diferencia entre estos dos PBI, les va a dar una diferencia del 3%. Calculándolo con crecimiento, ¿sí? Con la fórmula de crecimiento. Y volvemos a repetir el mismo razonamiento que arriba. Si el PBI del año base es 1000 y el PBI nominal del año siguiente es 1030, produjo una variación del 3% en términos nominales. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que quede el concepto. Si en términos nominales creció un 3% y hubo una inflación del 1%, en términos reales fue del 2% el crecimiento. ¿Sí? Crecí en términos reales, netamente la producción de mi país creció un 2%. Después, si lo vemos con términos nominales, con la moneda, con el tipo de cambio, con valores, son todos sinónimos lo que estoy diciendo, con valores del año 1, sí, creció un 3%. Pero ese 3% no es todo aumento de producción, es una parte, un 1% inflación y un 2% sí realmente de que crecí más en producción. Vamos al ejercicio número 3, al tercer cuadro. Este es similar al de arriba. Tengo un año base de 400 y una variación del 10%. Yo quiero saber cuánto es ese PBI del año 1 que me produjo un aumento del 10%. Entonces, si me voy a mi calculadora, va a ser 400 por 1,10. ¿Sí? Yo al entero le sumo un 10% más. Me va a dar 440. 440 es el aumento o es el PBI del año 1, que produjo un aumento global o en términos nominales del 10%. Si yo al 10% de aumento en términos nominales le quito el 5% de inflación, me va a dar 5% de crecimiento real del PBI. Hagamos uno más. Este es distinto. O este es un poquito tal vez más fácil, aplicando la fórmula que ustedes saben de crecimiento. Vamos a saber que 100 es el crecimiento, es el PBI del año 0. 150 es el PBI del año 1, en términos nominales. Cada uno sus valores en términos nominales. ¿Cuánto varió mi producción? Lo podemos ver mentalmente, varió el 50%, ya sabemos cuánto es el resultado, pero vamos a aplicar la fórmula de crecimiento, que era 150, el PBI del año 1, menos 100, el PBI del año 0, dividido 100, el PBI del año 0, por 100, que es, para pasarlo a términos porcentuales, es el 50% de variación. Repito, 50% en términos nominales. Le quito el 10 de inflación, me queda en términos reales el 40% de crecimiento. Siempre en todas las fórmulas que apliquen, y esto es válido para cualquier materia, deben tener una sola ecuación, ¿sí? Una sola incógnita.
Si no, tenemos que ver qué fórmula debemos aplicar para que solamente tengamos una sola incógnita. ¿Qué pasó en este último ejercicio? Donde tenemos el PBI del año 0 y una variación del 10%. Ya sabemos que aumentó un 10%. Aplicamos la misma metodología, 120 por 1,10. Y nos da un valor de 132. Ese es el PBI del año 1. Si al 10% que crecía en términos nominales le quito el 7% que es inflación, la variación en términos reales es del 3% de nuestro PBI. Hasta acá este tipo de ejercicios en donde hemos calculado, por un lado, la variación de los PBI, siempre hablando en términos nominales, el PBI 1, ¿sí? Del año 1, y también saber que si crezco en un porcentaje en términos nominales, debo necesariamente quitarle la variación de la inflación o el porcentaje de la inflación para que nos dé como resultado el crecimiento real de la economía. Ahora pasemos a este tipo de ejercicios que he visto que algunos han fallado, si bien lo habíamos visto en las clases, en los ejercicios propuestos por el cuadernillo. Cuando he ido corrigiendo los exámenes, algunos han fallado o se habían olvidado de qué precios o cantidades calcular. Yo primero los voy a hacer, como estoy en un Excel, les voy a escribir la fórmula, ¿sí? Y al lado voy a escribir la fórmula, cómo debería calcularse, y al lado vamos a aplicar la fórmula para que llegue al resultado. En el año 2015 tenemos un bien X y un bien Y. En el bien X, en el año 2015 tenemos 10 precios de 10 pesos y 5 cantidades se han producido de este bien. En el bien Y se han producido 10 unidades a 7 pesos cada una. ¿Cómo calculo el PBI real del año 2015? Va a ser igual a este PBI nominal del año 15. ¿Por qué? Porque en el año base el PBI real es igual al PBI nominal. Eso es muy importante que lo entiendan, porque es el año que estamos comparando. Es la producción de ese año, que son las cantidades del bien, y los precios de ese año. Como es el año base, estos van a ser iguales. Entonces esto sería 10 por, vamos a utilizar la X, por 5 para calcular 10 pesos por 5 para calcular la producción del bien X, ¿sí? Del año 2015, y 7 por 10, ¿sí? 7 por 10 para calcular cuánto valió el bien Y, ¿sí? Cuánto se produjo en términos nominales. Y en términos reales es igual. Entonces por eso lo vamos a repetir de ambos lados de la comparación entre PBI real y PBI nominal. Ahora sí, cuando ustedes utilicen ya el Excel, deben colocar el más para poder seleccionar las celdas. Multiplico 10 por 5 más, en este caso, 7 por 10. No es clase de computación, pero sí les sirve también para cuando lo utilicen esta plataforma. 120 va a ser el PBI real del año 2015, que es igual al PBI real al PBI nominal del año 2015, por ser año base. Acá cuando uno copia se traslada la fórmula tal cual, entonces lo que vamos a hacer es volver a seleccionarlos para poder
que nos dé el mismo resultado, ¿sí? 120 sería el PBI real y nominal de este año base, año 2015. Ahora pasemos al año 2016 y acá es donde empiezan a ver estas dificultades y deben saber entenderlo, qué es lo que queremos calcular. Si vamos a ver primero el PBI nominal 2016. El PBI nominal siempre es un poquito el más fácil, el que menos se utiliza, pero el más fácil. ¿Por qué? Porque es precio y cantidades de ese año. PBI nominal lo vamos a hacer 13 por 8, ¿sí? Acá lo estamos viendo, 13 pesos y se produjeron 8 unidades, más 13 unidades, ¿sí? Por 12 pesos, ¿sí? Del bien I. Esa es la forma de calcular el PBI nominal del año 2016. Lo vamos a calcular, ahora sí, ya con la fórmula, para que nos dé el valor del PBI nominal en el año 2016. Nos va a dar 260 el PBI nominal. ¿Cómo calculamos el PBI real del año 2016? Acá debemos saber y entender la diferencia, que vamos a calcular cantidades del año 2016, pero precios del año base. Cantidad del bien X del año 2016, 8. Entonces va a ser 8. Por el precio del año base. El año base siempre 2015 es 10. Va a ser por 10. Más cantidad del año 2016, 13 por 7 pesos, que es el precio del año base, ¿sí? Del bien I. Ahora vuelvo a hacer la fórmula, primero la escribo y después me va a dar, aplico la fórmula para poder hacer este resultado. 171 va a ser el PBI real del año 2016, en donde utilizo cantidades del año 2016 y precios del año base, que es nuestro año 2015. Ahora vamos de nuevo al PBI nominal del año 2017, el más fácil. Cantidad y precio del año 2017. 15 por 9 más del bien X, 20 por 15 del bien Y. Dicha la fórmula, aplico la fórmula. Lo he ido haciendo lento y haciéndolo a medida de que se los voy explicando para que sepan y lo puedan calcular. Ustedes pueden ir viendo el video, pararlo, probar, abrir una hoja de cálculo de Excel, copiarlos y ir haciendo este tipo de ejercicios para que lo puedan ir entendiendo. Las clases son teóricas, trato de repasar estos temas, de ver un poquito más de práctica para que entiendan y interioricen estos conocimientos. Es muy importante que lo comprendan, así después, ya sea cualquiera de las formas que se los tomen, lo tienen que saber resolver. Vamos a ver el PBI real del año 2017. En este caso, el PBI real del año 2017 va a ser cantidades del año 2017, en el bien X 9, en el bien Y 15, y precios del año base, 10 para el X, 7 para el Y. Entonces va a ser 9 cantidades del año X, del bien X del año 2017 por 10 pesos precio del bien X, más 15 unidades del bien Y por 7 pesos del bien X, el precio del año base. Y ahora aplico la fórmula. Acá me equivoqué. Ahora aplico la fórmula. Más 9 por 10
más 15 por 7. Me da como resultado 195 el PBI real del año 2017. Recordemos que para calcular el crecimiento real vamos a comparar estos PBI, ¿sí? Esto que voy a marcar en amarillo va a ser los PBI que voy a tener en cuenta para calcular el crecimiento en estos años. Siempre tomando el año base 2015, la fórmula ya la saben. X2 le puse o lo simbolicé como el PBI del año que estoy analizando menos el PBI del año base, X1, sobre el PBI del año, el X1, el año base, por 100 para pasarlo en términos porcentuales. Entonces, en esta misma fórmula, la copio debajo, en esta misma fórmula, si al X2 yo lo cambio, estamos viendo crecimiento 2016-2015, lo cambio por 171, y al X1 lo cambio por 120, debería darme el crecimiento que me faltó, siempre el más. 42,5 va a ser el crecimiento en términos reales del año 2015 al año 2016. Vean en la fórmula qué valores estoy reemplazando. Ustedes lo saben hacer con la calculadora. Yo un poco les explico cómo funciona el Excel. 171 menos 120 sobre 120 por 100, 42,5 en términos porcentuales. Y desde el año 2017 al año 2015 lo vamos a reemplazar por al X2 por 195 y al X1 por 120. Muy importante que nosotros siempre tomemos al año base como el 2015. Si a mí me preguntaran, y esta es una pregunta y quiero que la razonen, si no la entienden, lo volvemos a hablar en el horario de consulta. Si a mí me preguntaran cuánto fue el crecimiento del 2016 al 2017, ojo, porque 171 es el PBI real del 2016, pero con los precios o tomando el año 2015 como base. Si a mí me preguntaran cuánto fue el crecimiento entre el año 2016 al 2017, debería volver a calcular el PBI 2016 real, que no es más ni nada menos que el PBI nominal del 2016. Ojo con eso. Por eso el crecimiento real que estoy analizando acá, 62,5, es desde el año 2015 al año 2017. Muy importante, me da 62,5, es muy importante lo que acabo de decir. Si no lo entienden, no lo razonan, vuelvan a preguntarme, porque es muy importante esa diferenciación. Estos son los ejercicios que quería que viéramos hoy. Si les queda algún tipo de duda o podemos volver a hacerlos, o les puedo dar otros ejercicios, ¿sí?, para que los vean y los calculen y los resolvemos juntos en el horario de consulta. Hasta acá la clase hoy de economía, nos vemos la semana que viene.